Muy buenos días, buenos días, buenos días, amados. Dios les bendiga en esta mañana. Les saludamos en el poderoso nombre de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Saludamos a los hermanos que están en sintonía en este día 2 de enero del 2024. Muy feliz año 2024. A nuestro hermano Pablo Núñez, Dios les bendiga, hermano Pablo. Feliz 2024. Y también a nuestro hermano Toño Fícar, que está en sintonía en esta mañana. Le damos honra, le damos gloria a nuestro Dios por su fidelidad, por su grandeza, porque ya, bueno, ya pasamos el afán de estas fiestas, empezamos un nuevo tiempo de considerar, ¿cierto? Aquellos que el año pasado fue un año difícil en muchos ámbitos, pero hoy tenemos una nueva oportunidad de reivindicarnos con el Señor, ¿verdad? De poder empezar de nuevo a darnos la fuerza y poder invitar que Dios nos ayude y que nos dé más fuerza para seguir cada día adelante. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, aquellos que se van a conectar en el espacio de nuestro programa, Conversando las Escrituras, ya 2024. Saludamos a nuestros pastores, a nuestras hermanas, a nuestros jóvenes, a nuestros niños que componen, ¿cierto? A nuestros ancianos que componen la iglesia de Cristo, la cual Él ganó con su propia sangre, con su sangre, amén. Él la ganó para Él, ¿cierto? Para presentarse una iglesia sin mancha y sin arrugas. Bien, pedimos a Dios sabiduría, pedimos a Dios entendimiento cada día de su palabra, para que vamos aprendiendo y vamos afirmando también nuestra fe. Ese es el sentido de poder aprender, de poder llevar a cabo, hermanos amados, cada día la enseñanza. Bien, vamos a tomar el libro de Santiago en esta hora. Santiago, el Nuevo Testamento, dice en el nombre de Jesús: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están dispersas. Salud. La carta de Santiago es una de las más prácticas dirigidas a cristianos judíos perseguidos y dispersados. Tiene el propósito de animarlos a vivir vidas piadosas en medio de la persecución. Santiago, que es Jacobo, les recuerda que la fe verdadera en Jesús es aquella que se manifiesta en buenas obras. El resto de su carta explica de manera práctica cómo se ve esto en la vida diaria, en especial en medio de la persecución, al abordar problemas específicos que estaban enfrentados las iglesias, hablar sin dominio propio, tener favoritismo hacia los ricos, entre otros. También se nos recuerda que para vivir de manera sabia y agradable a Dios, necesitan pedirle a Él que nos dé la sabiduría necesaria y que la fe preceda a las obras. Santiago reúne ambos testamentos para mostrar que la fe y las obras están estrechamente relacionadas entre sí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Jacobo, que es Santiago, hermano de Jesús, hijo de María. La fecha estimada de inscripción de esta carta fue entre el año 48 y 52 después de Cristo. Así es. Vamos a relatar esta carta, este escrito, para que podamos entender, hermanos amados, lo que Dios nos quiere decir, enseñar, ¿verdad? Exhortar por medio de esta carta. El nombre Santiago es como una degeneración del nombre Jacob al español, por decirlo así. Dios bendiga a mi hermana Carmen Varas. Un abrazo, mi hermana Carmen Varas. Feliz año 2024. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Alguno de vosotros tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche. Vamos a tomar estos 3 primeros versos, del 2 al 4, donde nos habla con respecto a la prueba. Tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. La prueba, ¿verdad? La prueba de nuestra fe, hermanos amados, es la que produce la paciencia, o sea, cultiva fruto del Espíritu, paciencia, en nosotros. Ahí es donde, hermanos amados, las obras, nuestra obra, ¿verdad? Se va a completar. ¿Mm? El sentido de la prueba tiene un significado para nosotros que es, hermanos, cultivar la paciencia y también saber realmente o dar a conocer realmente la, la, la constancia de nuestra fe. Porque muchos cuando ya entran en una prueba, ¿verdad? Abandonan la fe. En un concepto errático de decir, bueno, si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me viene esta prueba? Ahora, no hay que confundir la prueba con algún fruto de nuestra mala obra, ¿no? O de nuestra mal actuar, de nuestra corrección. Yo siempre digo que hay prueba y corrección. Cada cual sabe cuando lo ha hecho mal y Dios tiene que corregir, ¿verdad? Pero cada cual sabe cuando lo ha hecho bien y se encuentra en una adversidad, en una prueba, ¿verdad? Tenemos conciencia. Por eso es que luego habla de la sabiduría, de tener sabiduría, de cómo, hermanos amados, debemos demandar de Dios sabiduría. ¿Para qué? Para poder llevar nuestro proceso de vida en esta tierra. Si no hay sabiduría, no vamos a poder obrar bien o perseverar hasta el fin. Luego dice, mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, ¿ves? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba va perfeccionando al creyente. Es como cuando nosotros ya tenemos la madurez suficiente. Esto ya lo pasamos, ya lo vivimos. O sabemos que esto viene de parte de Dios, ya, y que esto va a pasar prontamente. La prueba no es eterna, la prueba es momentánea. ¿Mm? Es como cuando íbamos al colegio, ¿cierto? Y un profesor nos decía de la noche a la mañana, saquen una hoja, voy a hacer una prueba. Y nosotros podíamos alegar, pero es que no nos avisaron. Dios no avisa, hermanos amados. Amén. Cuando viene la prueba. No tendría por qué avisarlo porque nosotros en nuestro discipulado estamos aprendiendo cada día más de Dios. Y ese es el objetivo de hermano, de estar escudriñando día a día la Escritura. Nosotros debemos conocer el carácter de Dios, debemos conocer nuestra fe, debemos conocer lo que Dios quiere para nosotros, la voluntad de Dios para nosotros. ¿Mm? Por eso tenemos que tener una relación estrecha con las Escrituras, no solamente conformarnos con ir al culto, ¿verdad? Y quedar ahí. Nosotros día a día tenemos que tomar la Escritura y poder hacer de ella una vida cotidiana, convivir continuamente con ella. Luego dice, pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba.
Aquí hay varios contextos que nos llevan a pensar un poco en el libro que escribió Salomón, el libro de Proverbios, donde como que se enfrentan dos tipos de situaciones en un ser. Por ejemplo, aquí del demandar está hablando cómo debemos pedir con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una a otra parte. Se contrae, ¿cierto?, el hecho de que yo pueda orar para pedir algo, pero también cómo yo debo hacerlo. Porque si ahondamos en la oración, la enseñanza de cómo debemos orar, el por qué debemos orar, también, hermanos amados, eh, la oración es importante. Muchos dicen la oración es la llave de todas las puertas. No es así. La oración es la comunicación que tenemos con Dios. Nosotros podemos demandar de Dios muchas cosas a través de la oración, pero tal vez no todas sean respondidas. Y en eso tenemos que tenerlo muy claro. Porque el mismo Santiago por ahí, un poquito más adelante, dice que pedimos y pedimos mal, también para gastar en vuestro derecho. Entonces Dios no nos va a complacer con una solicitud en la cual nos va a llevar ciertamente tal vez a perdernos o a alejarnos de Dios. ¿Mm? No es lo mismo que pasa hoy día con los padres, ¿cierto? Porque el mismo Señor habló. Que si un hijo pidiera un pan, no le vamos a dar una serpiente. ¿Mm? Pero tampoco Dios, hermanos amados, responde a los caprichos del hombre. Y en eso tenemos que tener cuidado. Decía los hermanos, el que pide recibe, el que busca hay, el que llama se le abrirá. Y si yo pidiera un vehículo en este momento para cambiar el que tengo, ya la petición esa sería diferente. Sería muy diferente esa petición. Entonces, aquí hay un sentido, hermanos amados. Y por eso es que Santiago va a todos estos puntos neurálgicos en cuanto a cómo debemos manejarnos, cómo debemos actuar, cuál sea nuestra actitud. ¿Mm? No piense, dice, pues, que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pide sin fe, imposible. Ahora hay otro tema. Ya me vuelvo nuevamente. Yo puedo pedir con fe que se me queda cambiado, por ejemplo, el vehículo. Voy a volver a ese ejemplo. Y Dios no quiera. Que tal vez lo que yo estoy pidiendo no es la voluntad de Dios. Ahora, cuando Pablo, por ejemplo, habla de orar en el Espíritu y que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, hablando de la oración un poquito más en profundidad, el Espíritu Santo sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces, Él va a pedir por nosotros. Él va a interceder por nosotros lo que nosotros pidamos. Y ahí es donde Dios va a acceder. Ese es el ejemplo. ¿Amén? Eso es lo que los escritores bíblicos están enseñando. Porque mucho, por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad, él enseña a la gente cosas que realmente no van de la mano una de otra. Entonces aquel que no lee, que no profundiza, que no entiende, que no tiene sabiduría, claro, compra este modelo, ¿verdad? Y a veces termina molesto con Dios, ni siquiera con el hombre, molesto con Dios, porque no le accedieron a su petición. Por eso que dice que el espiritual todo lo juzga, mas él no es juzgado por nadie. Ahora dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto también es grave. Por eso decía que este libro se parece al libro Proverbios, que tiene principios. Pero aquí está hablando claramente de la condición de un creyente. O somos o no somos. No es hoy día soy y mañana no. Ahora, eso, el hombre de doble ánimo es un hombre emocional, no es espiritual. Hoy día siento que, hermano, tengo que leer la Biblia todos los días, siento, pero ya mañana, llega el día de mañana y no quiero hacerlo porque tengo una y otra cosa. Doble ánimo. Hoy voy a la pelea, mañana no. Entonces ese hombre es inconstante. Y dice,
en todos sus caminos. El apóstol Pablo tiene una expresión muy dura y dice, comportado varonilmente. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que ser decidida. Me viene a la mente el ejemplo de esta mujer Ruth, que era moabita, ¿cierto? No era del pueblo de Israel. Sin embargo, ella se vino con su suegra, Noemí, ¿verdad? Ella le dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y ahí la vemos inmersa en la historia bíblica, ¿cierto? Contrayendo matrimonio con vos, ¿cierto? Recuperando así la heredad que le correspondía también a esta mujer llamada Noemí, la cual, ¿cierto? Se fue con su esposo y murió su esposo y murieron sus hijos, ¿verdad? Y ella llegó en una condición totalmente adversa, hasta el punto que ella dijo, llámeme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Señor. Entonces ahí tenemos una decisión de una mujer llamada Ruth de servir a Dios. Así también tiene que ser nuestra decisión. No podemos ser hermanos de doble ánimo. Nos sucede una situación y ya no queremos seguir caminando. Situaciones vamos a vivir en todo tiempo mientras estemos en el escenario de esta tierra. Sean buenas, sean malas, vamos a vivir situaciones, hermanos amados, favorables o en contra. Y por eso que nosotros no somos seres emocionales en ese sentido. No es más nuestra emoción que nuestra espiritualidad. El hombre interior siempre debe ir creciendo. El hombre espiritual siempre debe ir tomando una estatura mayor que la del hombre carnal, porque si hay algún enemigo, y un enemigo muy fiero del cristiano, es su carne, su cuerpo, su otro yo. Porque el de dentro quiere servir a Dios, pero el de fuera no. Se cansa porque obra sentimentalmente. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Quizás nada, no tendremos muchas cosas, no tendremos riqueza. Pero, ¿cuál es nuestra exaltación? Bueno, si usted se va al libro de Efesios, Dios le llama hijo. Dios a usted le llama heredero. Dios, ¿cierto? Pagó el precio de su pecado. Esa es una exaltación. Que Dios haya mirado nuestra vaquez, nuestra condición. ¿No es una exaltación de parte de Dios para nosotros? ¿O no la tomamos en cuenta? No tomamos en cuenta esa condición. Por eso que yo ahora voy a ir, por ejemplo, al libro de Job. Voy a tomar ejemplo Job. Job era considerado un hombre perfecto, recto, temeroso y apartado del mal, ¿verdad? Y después luego, si usted lee el libro de Job, menciona todas las riquezas que tenía Job. Pero Job perdió todo de la noche a la mañana, y aún su propia salud. Ahora, ¿perdió su riqueza Job? Usted mira claro, y quedó sin nada. No, no la perdió. ¿Sabe por qué? Porque él cuando ve toda esta situación, esta calamidad, él dice, el Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. O sea, los ojos de Job, o la riqueza de Job, perdón, no estaban en los segundos capítulos, estaban en el primer versículo, perdón, del capítulo. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí estaba la riqueza de Job. Y esa riqueza no la perdió. Recuerde que su mujer le dijo, aún mantienes tu integridad, maldice tu Dios y muérete. Entonces, debemos tener claro cuál es nuestra riqueza, hermanos amados. Si sabemos que todo lo que vemos hoy día va a perecer, ¿por qué poner los ojos en esa riqueza? Debemos, ¿cierto?, ver cuál ha sido nuestra exaltación. Dios nos ha exaltado al mirarnos, ¿verdad? No teniendo nosotros esa condición para ser exaltados. Luego dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Aquí está hablando, ¿cierto? Porque en la iglesia también hay hombres ricos. En la iglesia también hay hombres pudientes, así como hay necesidad. Ahora, ¿y por qué
el evangelio el falso evangelio de la prosperidad enseña que todos debemos ser ricos. Y si Dios no me da a mí es porque tal vez porque estoy en pecado. No, la escritura no nos enseña eso. El hombre pudiente está puesto en la iglesia, ¿para qué? ¿Para qué cree usted? Si hay un hermano que tiene falta, lo dice Santiago después, falta. El hombre que tiene puede ayudar a ese hermano. O sea, no piense el hombre rico que toda esa riqueza que él tiene es de él. Todo es del Señor. Y estoy hablando del hombre rico que está convertido a Cristo. No estoy hablando del hombre rico que administra empresas, ¿cierto?, en el mundo, que es avaro, que su fe, su convicción está en la riqueza, ¿no? Estoy hablando del hombre rico, que es el hombre que ha nacido de Dios. Entonces, dice, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Ven? Está más que claro que lo que es de Dios siempre va a prevalecer, y lo que es del hombre va a tener, hermanos amados, un tiempo determinado. Porque Él es Dios, Él es soberano. Y los tiempos y las cosas las determina Dios, no el hombre. No el hombre. ¿Mm? Esto también prueba nuestra fe, si realmente nosotros confiamos o no confiamos realmente. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, escuche, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Debemos soportar las pruebas? Sí. Sí. ¿Tenemos las herramientas para soportarlas? También. El problema somos nosotros. Y aquí es claro, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Dónde viene la tentación? ¿Acaso vamos a Jesús en el desierto? Dice que ayunó 40 días, ¿verdad? Pero cuando tuvo hambre, cuando tuvo una falencia, por decirlo así, humana, vino el tentador. Ahí vino el tentador. Y quiso hacerlo ceder en el propósito que había en él. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que no, hermanos, cedió a la tentación. Así dice aquí, por ejemplo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Verdad? Hoy día más que nunca debemos luchar contra esta concupiscencia de la carne, ¿verdad? Que nos llevan al pecado, que nos quieren seducir, quieren, ¿cierto?, de nosotros cautivarnos y exponernos nuevamente a una condición de esclavitud. Debemos nosotros luchar cada día con nosotros mismos, con esos pensamientos, ¿verdad?, que pasan por nuestra mente, y eso es indudable, pasan por nuestra mente. Entonces, Dios bendiga a Eli Alvarado, que el Señor Jesús le bendiga, hermana. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué cosa? El pecado, ¿verdad? Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Es indudable, eso no ha cambiado. Eso no ha variado. Aunque estemos en la gracia, eso no ha variado. La gracia y la bondad de Dios siempre está abierta para el hombre,
el hombre pecador, para que el hombre vuelva, ¿cierto?, a tener la comunión, como dice el apóstol Pablo, a reconciliarse con Dios. Pero tenemos un enemigo, un fiero enemigo que es nuestra carne, la cual muchas veces nuestros mismos propios pensamientos nos seducen para arrastrarnos, ¿cierto?, a pecar. Amados míos, no erréis. Escuche bien, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de donde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto es lo que dice también Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay cambio. Por eso que es importante, como nos enseña, ¿cierto?, también el libro de Colosenses, donde el apóstol Pablo dice que debemos conocer a Dios, pero también debemos conocer su voluntad. Dios no varía, Dios no cambia. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos amados, con nuestras actitudes e ir adoptando la mente de Cristo. Por eso es que primero parte diciendo Santiago que debemos pedir, ¿qué cosa? Sabiduría. La sabiduría que viene de Dios es la que nos conviene. La que es del hombre se llama sagacidad, el hombre más sagaz. ¿Verdad? Y eso mismo lo dijo cuando pone un ejemplo, dice que los hijos del mundo, ¿cierto?, son más sagaces que los hijos de luz. Y por eso es que nosotros debemos demandar sabiduría que está por sobre la sagacidad del hombre. Porque cuando nosotros tenemos sabiduría, sabemos cuando el hombre es sagaz o no es sagaz, o cuando tiene propósito, ¿cierto?, para conseguir cosas. Salomón, ¿verdad?, cuando él pide en sueño, él pide sabiduría. Y él argumenta diciendo, yo no sé entrar ni salir delante de tu pueblo. Y esto agradó a Dios. ¿Por qué? Porque se reconoció que a lo mejor su capacidad humana no le servía para gobernar un pueblo tan grande, ¿verdad? Y que no era su pueblo, al cual Dios lo había puesto. Porque David también ciertamente le había enseñado a su hijo Salomón muchas cosas. Y eso es importante, hermanos amados, que nosotros entendamos y conozcamos realmente nuestra condición. Se nos acaba el tiempo. Él, dice, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Bien, el nuevo nacimiento. Lo que le dijo Jesús a Nicodemo, el nuevo nacimiento. Deben nacer de nuevo. ¿Por qué se provoca? Por la palabra. Muchos dicen, uno cuando va al bautismo va a nacer de nuevo. No, porque si nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, primero tenemos que nacer para entender que necesitamos ser perdonados, porque los muertos nada saben. Entonces primero Dios nos hace nacer, ¿cierto? ¿Por medio de qué? De la palabra. Lo mismo que dice el apóstol Pedro, que somos renacidos también por medio de la palabra. ¿Ya? La palabra de Dios es la que tiene el poder para resucitar nuestra vida. Luego, ¿cierto?, nosotros al entender, después de haber nacido, ¿verdad?, ¿qué hacemos? Solicitamos el perdón de nuestros pecados a través del bautismo en agua, ¿cierto? Para, hermanos, perdón de pecado, como dice en el nombre de Jesús. Recibimos el perdón de nuestros pecados y ahora pasamos a ser hijos. Pero el bautismo representa la muerte, ¿verdad?, la sepultación y la resurrección. Eso es lo que es el bautismo. El nuevo nacimiento se provoca por medio de la palabra. Por eso que es importante que el evangelio sea predicado. Y aquí el Santiago, luego de todas estas recomendaciones, luego de toda esta visión, ¿verdad?, entre comparar una cosa con otra, le dice él, que Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Qué es la verdad? Que en ningún otro hay salvación. Solo Jesús puede salvar al hombre. Solo Jesús da el perdón de los pecados. Solo Jesús, hermanos amados, tiene el poder para que usted y yo podamos entrar al reino. Y eso es lo que nos ha dado, esa facultad y ese poder, porque hoy día somos hijos. Y el que no es hijo todavía, el que no ha adoptado todavía, o que no ha recibido, perdón, a Jesús, es tiempo que lo reciba. Quizás este año sea el último tiempo para usted. No lo sabemos. Nadie lo sabe.
Dios lo sabe. ¿Mm? Mucha gente se alegró, se abrazó, feliz año, y no sabe lo que le viene. ¿Mm? Nadie sabe, ni siquiera el segundo que viene. Salimos a trabajar, no sabemos si volvemos. Así que no pospongamos, hermanos, nuestras buenas decisiones. Y una decisión puede ser esa, de las buenas y de las mejores, que Dios perdone sus pecados. ¿Mm? Porque Dios quiere perdonar al hombre. Lamentablemente el hombre se resiste a ser perdonado porque cree que su condición es la mejor. Usted puede ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen amigo, un buen compañero de trabajo, pero eso no le sirve. No le sirve para entrar al reino. La verdad es una sola. ¿Mm? Y esperamos que a través de estas predicaciones, estas enseñanzas, ¿cierto? Que diariamente hacemos, ya sea por un audio enviando la palabra y enviando el video, usted pueda abrir su corazón y recibir al Señor. Que Dios le bendiga. Mañana continuamos, hermanos, con estas recomendaciones de nuestro Señor hacia nuestra alma. Hay mucho que hablar acá, hay mucho que hablar, pero el tiempo no nos permite, hermanos, seguir adelante. Busque usted su palabra, la escritura, siga leyendo este libro y pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Dios entendimiento. Que la paz de Jesús sea con usted. Un gran abrazo a todos aquellos que no aparecen el nombre aquí, pero sí nos están viendo. También les saludamos y le enviamos muchas, muchas bendiciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna acotación? Envíela para poder responder. Y también le pedimos comparta el video a sus amigos, a sus conocidos, a los hermanos. Amén. Que el Dios de paz le bendiga y le guarde en el nombre de Jesús. Dios le bendiga.